Doctor Miguel Martín Almendros. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Es médico general especializado en fitoterapia, en plantas naturales y director de Naturalia. ¿Las plantas curan? En este caso, ¿las plantas medicinales curan? Mira, ayudan mucho en la curación. Pero yo te quería dejar una cosa son plantas y otras plantas medicinales, como tú bien dices. Es importante eso, que tengan una acreditación de una función terapéutica. Ahí sí que podemos hablar que cura o que ayudan a curar. ¿Y mucha gente que tenga la tentación de comprarlas por internet es algo aconsejable? Una locura. Una locura. Fatal. ¿Por qué? Porque las plantas, aunque tienen menos interacciones con medicamentos, menos efectos secundarios, no dejan de ser como plantas medicinales, con unos principios activos que pueden interactuar con una medicación que está tomando la persona. Entonces es necesario que haya un profesional que esté detrás, que sepa lo que toma la paciente y lo que va a tomar. Y aparte de eso, que ya evitamos una automedicación, una autoprescripción que por internet nos pueden dar gato por liebre y normalmente siempre nos dan más malo que bueno. Bueno. No hay una acreditación, no hay una estandarización del producto, no sabes si lo que te están dando es un ginseng o es otra cosa llamada ginseng. Por tanto, la clave, Ana, es irse directamente a un vivero para saber lo que hay, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el vivero podremos comprar plantas sobre todo que vamos a utilizar como especias, es decir, para casa, claro, y que nos pueden mejorar, pues a lo mejor las digestiones o incluso el mal aliento, pero plantas medicinales utilizadas desde el punto de vista de la medicina tendríamos que irnos no a un vivero, sino a otro sitio más específico. Pero Marta se ha ido a ese sitio, a un vivero, y vamos a ver qué plantas son las que más solicitan la gente. Es el momento álgido del año para disfrutar de las plantas en general y de las aromáticas y culinarias en particular. Para que nos duren un poco más de tiempo hay que tener en cuenta algunos trucos. Bueno, Manuel, llegamos a la zona en la que están las plantas aromáticas. Aquí las encontramos prácticamente como podemos verlas en el campo. Sí, efectivamente, son plantas aromáticas que se utilizaban mucho en jardines. Porque es una planta muy rústica, es una planta que te pide poco agua y que además te da una fragancia en el jardín estupendo. Salvia, lavanda, romero, tomillo, ¿le suenan? Venimos de lo más tradicional, lo que encontrábamos en el campo, y esto es ahora lo que más se lleva, lo que ya podemos ver en las cocinas de cualquier casa, ¿no? Sí, efectivamente. Estábamos hablando antes de los tomillos que teníamos en la zona de aromáticas, y aquí, como veis, tenemos también un tomillo que está ya en un formato más pequeño, y lo único que tienes que procurar es que tenga suficiente luz, mantener un riego adecuado, y luego lo que te decía, de ir cortando a medida que vas necesitando, porque así vas consiguiendo que la planta se renueve. Esto, por ejemplo, es melisa, que da un toque de olor a limón buenísimo, también en la cocina se utiliza mucho. La salvia que hemos visto antes. Esta es una de las favoritas, la albahaca. Todas pueden ir directas a la sartén o, si lo prefiere, dejarlas secar. El sector está al alza y cada vez hay más novedades. Es una planta, es una menta con un toquecito de aroma a fresa. Los hay con un toquecito de aroma a piña, porque es lo que te digo, cada vez van apareciendo nuevas variedades. Una planta para cada espacio. Descubra cuál es la suya. Bueno, ¿qué de cosas tengo yo aquí? Mira, tomillo, manzanilla, estas son las clásicas, porque son infusiones que se hacen clásicamente pues para combatir las malas digestiones, los gases y esto. Y de hecho cada vez salen más noticias hablando pues de sus poderes, sobre todo para combatir el estrés. Yo, aprovechando que está Miguel Ángel, quería saber su opinión acerca de esto, porque el estrés es tan frecuente, lo tenemos todos. Si estas infusiones o hay algunas otras que tú recomiendas más para combatir el estrés. Sí, bueno, esas plantas normalmente se han utilizado como carminativas, subépticas, para gases, procesos digestivos, pero sí, conforme la investigación avanza, también se está viendo que el tomillo tiene unos principios activos como el tuyanol en su aceite esencial, que sí, que actúa sobre el estrés, sobre la ansiedad, sobre las situaciones de nerviosismo, pero no es específico para eso. Hay otras plantas mejores para ese tipo de problemas, como puede ser la amapola de California, la valeriana, la pasiflora. De todas formas, sí que efectivamente tienen una indicación sobre este tipo de patologías. Qué curioso. Sí. ¿Y qué quitamos más? Pues mira, tenemos por ejemplo laurel, que se utiliza sobre todo para la cocina, para dar sabor a los platos. A las lentejas. Claro, sí. en las propiedades medicinales se las dejo a Miguel, pero las propiedades nutritivas, realmente el laurel es una hoja que se puede comer. O sea, hay muchas veces que es... ¿Perdona? Sí, o sea, tú la echas, por ejemplo, en las lentejas, y yo de pequeña me la comía. Sí. Y no pasa nada. El problema es que... Así estás tú, ahora entendí. No, yo la veo en el colon, cuando te la comes entera... ¿Qué estás insinuando? Está muy fresca. Hombre, la verdad es que no es muy recomendable en el sentido de, si chupas la
hoja, hay veces que te puedes cortar la lengua porque es muy Nunca se me dura. ocurrió comerme la hoja Bueno, de pues se laurel. puede, es decir, hay personas que se las comen y no pasa nada y realmente tiene mucha fibra, tiene mucho zinc, tiene mucho calcio, pero claro, tendríamos que tomar 1 kilo de laurel para tener... O sea, se utiliza sobre todo para dar sabor y desde el punto de vista medicinal el laurel también es bueno para calmarnos. Sí, mira, porque cuando los españoles fueron a América encontraron que los nativos de América del Sur pues utilizaban esto para patología del sistema nervioso. Eso en un principio ha avalado varios estudios, primero en ratones y luego en personas, que efectivamente el laurel también tiene un aceite esencial que se ve que tiene un efecto pues, ansiolítico, relajante para el sistema nervioso. Una planta natural, tenía la duda, Miguel, ¿tiene efectos secundarios? Todas las plantas naturales pueden tener efectos secundarios. Por eso, vuelvo al principio, que es importante que sea un profesional médico o un farmacéutico el que oriente o el que prescriba esas plantas. ¿Por qué? Pues va a depender de la constitución, de la personalidad de cada individuo y también de las medicinas que esté tomando. Es muy importante eso, el que haya un profesional detrás. Háganle caso a Miguel Martín Almendros, que por algo es uno de los que más sabe de este asunto. Miguel, un placer tenerte por aquí. Gracias, igualmente, un placer. Luisiana, muy rápido, que me está pidiendo paso Jota. ¿Qué pasa? Vamos